Buenas noches, profesor. Mi nombre es Julián Andrés González Toro del programa de agronomía y voy a exponer la tarea 1 que trata de explorar la diversidad microbiana y su ecología asociada a la agricultura. Pregunta 1. Explique de qué dependen los tipos de actividades microbianas y la velocidad de esas actividades. Dependen de las especies presentes, del tamaño de las poblaciones y del estado fisiológico de las especies. Y también en su crecimiento influyen la disponibilidad de nutrientes, la naturaleza y suficiencia de esos nutrientes, disponibilidad de agua, las condiciones que prevalecen y el uso que se le da al suelo. ¿En qué consiste una comunidad microbiana? Son poblaciones de distintas especies de microorganismos que interactúan entre sí y con otros organismos y con el medio abiótico de ese ecosistema. En el medio abiótico encontramos temperatura, luz, oxígeno, agua. ¿Por qué son diferentes la riqueza y la abundancia de las poblaciones? Pues la riqueza se refiere al número total de especies presentes en el ecosistema y la abundancia es la proporción o la cantidad que representa cada especie en ese ecosistema. ¿Y cómo funciona la relación? Es una relación muy estrecha, ya que dependiendo de las condiciones físico-químicas del suelo y de la agroclimatología se dan procesos metabólicos que benefician por medio de simbiosis o que pueden perjudicar a ciertos organismos que hacen parte del ecosistema. Sintetice mediante un mapa de ideas cómo funciona el aporte de energía al ecosistema. La energía al ecosistema entra de tres formas: por la luz solar, por los residuos orgánicos que caen ahí en el suelo y comienzan a descomponerse, y por la entrada de sustancias inorgánicas como ácidos, sales. Ya en el suelo los microorganismos realizan los ciclos biogeoquímicos o de nutrientes que generan reacciones que dan origen a sustancias que van a nutrir o a servir para el desarrollo de otros seres vivos que componen el ecosistema, por ejemplo las plantas. Explique el concepto de microambiente. El microambiente es lo que experimentan los microorganismos en un ambiente local reducido por su tamaño. Al ser muy pequeños ocupan un microambiente, un espacio muy reducido. Pues ejemplo de microambiente, en una partícula de suelo, los organismos que están ahí, los microorganismos que están ahí en la superficie de la partícula, captan el oxígeno y se lo consumen. Y ya el oxígeno no alcanza a desplazarse para el centro de la partícula. Entonces ahí en el centro ya es un ambiente agnóstico que le da vida a microorganismos anaeróbicos que no necesitan oxígeno. ¿Por qué se da la competencia entre microorganismos en el suelo? Bueno, principalmente por los recursos como los nutrientes y la disponibilidad de estos. ¿Y por qué favorece cooperar? Porque hay procesos como la simbiosis que hace que los microorganismos se beneficien unos de otros dependiendo de sus actividades metabólicas. Más adelante les explicaremos más despacio este punto. Explique con un dibujo o esquema propio la composición de los suelos con vegetación. Encontramos 4 horizontes. En el horizonte O encontramos residuos orgánicos en menor grado de descomposición. En el horizonte A ya encontramos que es rico en materia orgánica con mayor grado de descomposición y es muy abundante en actividad microbiana. En el horizonte B encontramos más poca presencia de materia orgánica y menor actividad de los microorganismos en comparación con horizonte A. Y en el horizonte C encontramos aún más baja actividad de microorganismos.
defina rizósfera. Es la parte del suelo que rodea las raíces. Y su importancia está en que allá hay microorganismos que hacen una simbiosis con las raíces de la planta para que ambos tengan un desarrollo óptimo. ¿Cuál es el efecto rizosférico? Son las relaciones o asociaciones beneficiosas, como lo mencioné, que se estimulan a través del intercambio que hacen las raíces de las plantas, que aportan sustancias y azúcares a los microorganismos y a la vez los microorganismos hacen asimilables los nutrientes y el agua y otras sustancias para que sean absorbidas por las plantas a través de las raíces. ¿Qué región del suelo es la más activa desde el punto de vista microbiano? Pues precisamente la zona de la rizósfera en su interior y alrededor, ya que allá hay gran cantidad de microorganismos que están aprovechando esas excreciones que dan las plantas y a la vez estos están haciendo que los nutrientes y otras sustancias sean más fácilmente asimilables por las plantas. ¿Qué son las CBS y cuál es su importancia? La de las costras biológicas del suelo, su importancia es principal en los ambientes o suelos desérticos, donde estas poblaciones de microorganismos evitan que estos suelos pierdan esa capa de suelo por acción de la erosión por agua o por lluvia. Aquí es muy vital esta estabilidad que dan estos microorganismos, estas costras, ya que un centímetro de suelo en estos ambientes o suelos desérticos puede tardar hasta 1000 años en formarse. ¿Qué factores rigen el grado y el tipo de actividad microbiana en los suelos? Las especies presentes, el tamaño y la proporción de las especies que hay presentes ahí, el estado fisiológico de estos microorganismos, pues la disponibilidad y naturaleza de los nutrientes y las condiciones que prevalecen allí en este ecosistema. ¿Por qué es posible la especiación aloprática en el subsuelo profundo? ¿Que acá sucede que el aislamiento que se da en estas aguas del subsuelo, estos microorganismos, pues por estar tan aislados, se sucede que emergen nuevas especies de organismos, pues debido precisamente a ese aislamiento. Porque la diversidad y abundancia de los microorganismos del suelo juega un papel fundamental en la sostenibilidad del ecosistema. Los microorganismos son vitales ya que en sus procesos metabólicos mantienen las funciones esenciales de la salud del suelo y a través de su metabolismo se sucede la renovación del carbono y de los nutrientes, que es lo que mantiene con vida a otros organismos y especies que hacen parte de este ecosistema, de los diferentes ecosistemas. Nombre 5 grupos microbianos y su función. El grupo de los endófitos son microorganismos que se desarrollan al interior de los tejidos de las plantas y cumplen funciones como son bacterias promotoras del crecimiento vegetal, contribuyen en el control biológico de problemas fitosanitarios, por ejemplo en las plantas, en fitorremediación de suelos. En el grupo de los rizodios encontramos las bacterias nitrificantes, que son bacterias que tienen una enzima que es la nitrogenasa, que es especial para fijar el nitrógeno atmosférico de la atmósfera y convertirlo en amonio, que es asimilable por las plantas. Tenemos las del grupo de EPG-PR, que son las rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal, los grupos de micorrizas, que más adelante les mencionaré de qué se trata, y los grupos de HMA, que son hongos micorrízicos arbusculares. Nombre 3 factores clave que controlan las dinámicas de la biomasa microbiana del suelo: el macroclima, la topografía y la calidad del suelo. Ahí están inmersas las condiciones físicas, químicas y biológicas de este suelo, de los diferentes suelos.
Pregunta 16. ¿Por cuáles factores es gobernada la variabilidad de biomasa microbiana? Por tres esencialmente. La variabilidad climática, el uso del suelo y la vegetación dominante en los diferentes ecosistemas. ¿Cuál es el principal reservorio de nutrientes en ecosistemas pobres? La biomasa microbiana, y juegan un papel vital en la supervivencia de las especies pues vegetales, pues por ejemplo, ya que al ser suelos pobres, el único modo que tienen para tener reserva de alimento es el proceso metabólico de los microorganismos. ¿Por qué el tamaño de la biomasa microbiana puede proveer un estimado de la productividad en un ecosistema restaurado? La relación de la proporción entre biomasa microbiana y materia orgánica total nos da un referente que nos muestra si en verdad ese suelo se está recuperando y la capacidad que va a tener a corto y mediano plazo es ese suelo para restaurarse de una manera eficiente. ¿Y qué se puede concluir de las prácticas de restauración usando plantaciones mezcladas? Es muy importante, ya que estas plantaciones mixtas, pues que lo que permiten es que generan una mayor producción de biomasa, lo que a la vez incrementa la actividad microbiana del suelo y pues la estabilidad y desarrollo del ecosistema. Y son muy importantes en estas recuperaciones microorganismos como las micorrizas y las bacterias fijadoras de nitrógeno. Muchas gracias, profe, por la atención. Dios lo bendiga mucho. Hasta pronto.